ser, Padre Dios, y puedan acompañarnos en el siguiente servicio de adoración. En esta tarde, en esta mañana, Padre Dios, vamos a escudriñar tu palabra. Ponemos al predicador, Padre Dios, nos ponemos todos a cada uno de nosotros, damos entendimiento y a darle sabiduría. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos, gracias te damos, te decimos amén. Una vez más, buenos días hermanos, que Dios nos bendiga. Los invito a entonar el himno número 48, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano. Ya lo tenemos empezando. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo está en paz su dolor, es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, quien sombra y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Vamos a tomar el que sigue ahí al lado, himno número 49, en la viña del Señor, en la viña del Señor. Empezamos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
pido disculpa por mí de primera vez. Señor Padre Todopoderoso, estamos aquí reunidos, Padre Santo, gracias a su palabra, Padre Santo, gracias a su obra, Señor. Estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar toda la lección que nos va a dar, Señor. Ábranos la mente, Señor. Tener una mente libre de problemas y un corazón abierto para recibir de su palabra, Señor. Para que podamos, Señor, seguir adelante en su camino, Señor. La Biblia nos dice, Señor, que su camino no es fácil, Padre Santo, que tenemos que luchar constantemente, Señor. Mire lo que le pasó a Pedro, Padre Santo. No sigamos los pasos del Señor. Ayúdenos, Señor, a comprender de su palabra y seguir adelante, Señor. Padre Santo, de las palabras fáciles, Señor, al educador, Señor, que va a exponer su palabra, Señor, para que nosotros tengamos esa oportunidad de aprender algo y salgamos de aquí edificados. Señor, denos la fuerza y el poder de poder sostener de toda esta palabra, Padre Santo. Cuando salgamos de aquí, Señor, sigamos adelante con el mismo deber como estamos aquí. No salgamos allá afuera, Señor, y que se nos vaya como que es algo que se sopló, Señor. Por favor, ayúdenos, Padre Santo, a sostenerlo, Señor. Padre Santo. Perdónenme si yo no tengo palabras elocuentes, Señor, para decirle tanto uno necesita decirle a usted, Señor. Lo único que, Señor, es que nos perdone por tanta ofensa que cometemos delante de sus ojos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos la gracia, Padre Santo. Amén. Muy bien. ¿Me escuchan hasta allá, hermano? Ok, entonces aquí puedo dar la clase de aquí. Se acerquen. Abran sus Biblias, hermanos, en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a leer, hermanos, el verso 9 al 11. 9 al 11. Y leamos, hermanos, y les voy a hacer preguntas, ustedes pueden participar. Dice el texto: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, hablando de Jesús, y vinieron. Y no sé lo que dice. No solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Piensen por un momento lo que dice el versículo 9. El Señor Jesús está en Betania, ahí donde vive una familia muy cercana a él, que es Lázaro, María y Marta. Y los gentes de alrededor supieron, los judíos supieron que el Señor estaba allí. Y vinieron para oír al Señor, para ver al Señor. Pero algo más tenía en mente cuando vinieron a donde estaba el Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que tenían en mente? ¿A qué vinieron también? Para ver a Lázaro. ¿Y qué tiene de particular Lázaro? Pues ya lo conocían. ¿Qué tiene de particular Lázaro? Que había resucitado de los muertos. O sea, ellos venían para ver a Lázaro que había resucitado de los muertos. ¿Cuántas preguntas no tendrían ellos para hacerle a Lázaro? Bueno, ¿cuántas preguntas no tendríamos nosotros? Vamos a pensar que nosotros somos uno de los que han llegado allí para ver al Señor Jesús, pero también para ver a Lázaro. Y vamos a pensar que tenemos la oportunidad de ver a Lázaro. ¿Qué le preguntarían ustedes a Lázaro? Por ejemplo, ¿qué le preguntarían ustedes a Lázaro? Es el que ha resucitado. ¿Qué le preguntarían al Señor Jesús? Pero particularmente a Lázaro. ¿Qué pensamientos y preguntas vendrían a su mente? ¿Qué sentiste cuando Jesús te habló? Lázaro está afuera, ¿verdad? Cuando dice usted. Cuando dijo Lázaro está afuera, ok.
O sea, había sentimientos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos haberle preguntado a Lázaro? Sí, ¿qué fue lo que viste allá? O sea, ¿cómo es? Hermano. ¿Qué hay qué? ¿Qué hay después de la muerte? Exacto. Son preguntas muy comunes, hermano. ¿Cómo es el lugar? ¿A cuál lugar fuiste? O sea, ¿dónde estabas y cómo era donde estabas? ¿Verdad? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál fue el de Rogelio? ¿Qué miraste? ¿Qué miraste? ¿Qué hay allá? O sea, porque nosotros no hemos visto nada aparte de lo que podemos contemplar en esta tierra. No hemos tenido la experiencia de morir y resucitar como tú. O sea, dinos qué. Hermano, es interesante que la Biblia no registra algo que Lázaro haya dicho de la experiencia de vida. La Biblia no lo registra. No registra algunas preguntas que le hicieron a Lázaro o al Señor Jesucristo estando ahí. Bueno, ¿cómo? O sea, tú fuiste el que estaba muerto y usted fue el que lo resucitó y, bueno, los dos saben de esto. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo es eso? Que nos podemos identificar, no nos podemos identificar. ¿Tenemos conciencia o estamos nomás dormidos? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Bueno, como les digo, no hay registros, hermanos, de lo que Lázaro haya dicho, pero sí hay información en respecto a la pregunta ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué vio allá? ¿Qué se ve allá? ¿Qué hay allá? ¿Cómo es la cosa? ¿En qué lugar, a qué lugar fue? Cosas como esas. La Biblia responde, hermanos, algunas de esas preguntas que nosotros tenemos, hermanos. Y quisiera que pudiéramos ver a la luz de las Escrituras eso, hermanos. Primero que pudiéramos ver, hermanos, ¿qué significa muerte? ¿Qué significa muerte? Hemos de morir, pero ¿qué significa la muerte? Y particularmente, hermanos, esta muerte de que Lázaro experimentó. Fíjense, la palabra. Estaba dormida. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que estaba dormido? ¿Qué es lo que estaba dormido? Es interesante todo eso. ¿Estamos dormidos completamente? ¿No estamos conscientes? ¿O sí estamos conscientes? Ahí está. Entonces, vamos a aclarar, vamos a ver a la luz de la Escritura qué es lo que está dormido, qué es lo que está consciente, qué es lo que pasa. Vamos a ver primero lo que es la muerte, hermano. La muerte, la palabra muerte, hermanos, significa separación. La palabra muerte significa separación. Ya depende de qué tipo de muerte estamos hablando. La Biblia menciona por lo menos tres tipos de muerte. Habla de la muerte espiritual, Efesios 2:1. La muerte espiritual a aquellos que están muertos por causa de sus delitos y pecados. No están muertos físicamente. Comen, viven, trabajan, hacen, hermanos, se casan, pero están muertos espiritualmente porque están, en ese sentido, la muerte es separado de Dios. Como dice Isaías 59, versículo 1 y 2. No es que mi mano se haya cortado para bendecir, no es que mi oído se haya hecho sordo para no oír, sino que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y Dios. El pecado nos separa, por eso es que morimos espiritualmente, porque estamos separados de Dios. No estamos físicamente muertos, pero sí separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Entonces es un tipo de muerte. La otra muerte que también es de aspecto espiritual es lo que Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15 le mencionan como la muerte segunda. La muerte segunda. Y es la separación eterna del hombre con Dios. Cuando dice la Biblia que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de las obras, y todos fueron juzgados según sus obras.
Y el que no fue hallado, y también fue abierto el libro de la vida. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice el versículo, esta es la muerte segunda. Es la separación eterna del hombre con Dios. Separación eterna del hombre con Dios. Es una segunda muerte. Pero la muerte que experimentó Lázaro es la muerte que todos hemos de experimentar, al menos que Cristo venga, que es la muerte física. Y la muerte física también es una separación. Y Santiago capítulo 2, versículo 26 dice que la muerte física es la separación del cuerpo con el espíritu. El texto dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando morimos físicamente es cuando hay una separación del cuerpo con el espíritu. ¿Okay? Ahora, aquí viene la segunda cosa, lo que decía el hermano. El Señor Jesucristo, cuando habló de la hija de Jairo, que no está muerta, está dormida. Pero ¿qué parte de nosotros, en la muerte física, qué parte de nosotros es lo que duerme? ¿Y qué otra parte está consciente, si acaso está consciente? Ok, buena respuesta. Ahora, en la primera de los Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que lo que está dormido es el cuerpo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los muertos, ¿verdad? Físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Noten, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, está hablando de aquellos cuerpos que han muerto, de personas que han muerto. Ese cuerpo es a lo que la Biblia le llama que está dormido. Está dormido. Y por eso Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Porque así como Dios resucitó a Cristo, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Cristo. Bueno, hay una resurrección. Y esa resurrección es una resurrección del cuerpo. Es una resurrección. Cuando Lázaro resucitó su cuerpo. Cuando nosotros vamos a resucitar, cuando Jesucristo venga, también será una resurrección corporal. O sea, el cuerpo. Claro, usted sabe que no será un cuerpo de carne y sangre, pero será un cuerpo. Por ejemplo, Juan capítulo 5, verso 28. Juan capítulo 5, verso 28 dice la Biblia, que no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, observen esto, cuando todos los que están, ¿dónde? En los sepulcros. Ahora le pregunto a usted, ¿qué está en un sepulcro? El cuerpo. El cuerpo. Lo que sepultamos es el cuerpo. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y en el verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación.
pero todos los que están en los sepulcros oirán su voz, hermano. Los incinerados, dice usted. Bueno, incinerar, hermanos, alguien lo dijo así: incinerar es solamente apurar algo que naturalmente va a suceder. Si tú pones algo en el sepulcro y lo dejas ahí unos 20 años y luego abres el sepulcro, ¿qué vas a encontrar? Polvo. Si tú incineras a alguien, ¿qué te regresa? Polvo. Alguien dijo que incinerar a alguien es solamente apurar algo que sucederá naturalmente. Entonces, la pregunta es: ¿y qué con los incinerados? ¿Y qué con los que murieron hace 100 años? Son polvo también. Son polvo también. Dios traerá Cristo a los que durmieron en él. Nomás piensen en ese texto. Dios traerá con Cristo a los que durmieron en él. Pablo habló hace 2000 años. Cristo no ha venido. Vamos a pensar, ¿qué pasó? ¿Cómo estarán los cuerpos de esos que dijo Pablo habían muerto y Cristo los va a resucitar? ¿Cómo estarán ahorita los cuerpos de esas personas, esos cristianos muertos? Polvo. Cuando venga el Señor, eso que es polvo se reconstruirá en un espacio. Esa es la segunda parte. Entonces, sí, resucitarán cuerpos, hermanos. Resucitarán cuerpos. Cuerpos que serán glorificados. Y noten cómo será el cuerpo cuando Jesucristo venga y nosotros seamos resucitados. No sabemos con precisión cómo será, porque la Biblia no lo dice exactamente. Sabemos que será un cuerpo. Bueno, no describe exactamente cómo. Pero el apóstol Pablo dijo, y el apóstol Juan dijeron al mismo tiempo, que el cuerpo será semejante al cuerpo que Cristo tiene ahora. Fíjense. Por ejemplo, lean Filipenses capítulo 3, verso 21. El hermano lo está poniendo ahí todo en la pantalla. Filipenses capítulo 3, verso 21. Ya el verso 20 dijo: nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El verso 21, note lo que dice. El cual, ¿qué va a transformar, hermano? ¿El alma? No, el cuerpo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Con qué propósito, hermano? Para que sea semejante a qué? Al cuerpo de la gloria de quién? De Cristo. Cuando Cristo venga, va a transformar el cuerpo que tenemos ahora, que se envejece, se enferma, se muere, se cansa, se agota, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, por el cual así mismo puede sujetar todas las cosas, por el poder con el cual así mismo puede sujetar todas las cosas. Entonces Cristo puede hacerlo, y vamos a tener un cuerpo como el que Jesucristo tiene ahora. ¿Y en qué sentido dijo el Señor Jesucristo allí en Mateo 22, el texto que tú dices? Los saduceos le preguntaban al Señor Jesucristo, como ellos no creían en la resurrección, en Mateo 22, los saduceos judíos no creían en la resurrección, y le hicieron al Señor Jesucristo una pregunta que se dice una pregunta hipotética, es decir, una pregunta que vamos a suponer que esto pasa. Un hombre tuvo 7 mujeres. En la resurrección, ¿quién de estas mujeres será su marido? Y el Señor Jesucristo les dijo esto: primero, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casa ni se dan en casamiento. No sé si es buena noticia o mala noticia.
ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. Como los ángeles. ¿En qué sentido? Los ángeles no se casan. No tendremos una vida de matrimonio como la tenemos aquí. No tendremos. No sé si es una buena noticia, ¿verdad? Por eso digo. Pero no tendremos, no seremos como los ángeles, dice el texto. Seremos como los ángeles. En el sentido que no se casan, se dan en casamiento. Ahora, es correcto, es correcto. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo está corrigiendo una mala idea que había en la iglesia en Corinto. En el versículo 12 de 1 Corintios dice, el apóstol Pablo dice, entonces, ¿por qué dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque del versículo 1 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo ya dijo, hay resurrección de muertos porque Cristo resucitó. Y Cristo resucitó y hay evidencias, testigos oculares de que Cristo resucitó. Es más, Él se le apareció a 500. En el versículo 7, si no me equivoco, dice, se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. Y Pablo dijo, de los cuales algunos están vivos. Y otros muertos. Y luego, más adelante, el apóstol Pablo hace una pregunta que ellos podrían tener. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo será el cuerpo? Si quieres ver 1 Corintios 15. En el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, hablando de sepultar, se siembra en corrupción. En corrupción es porque se envejece, ¿no? Y además se corrompen con pecado. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra, y lo que se siembra, resucita. Pero resucita diferente, transformado. Verso 44, 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Entonces es un cuerpo incorruptible, según el verso 42. Es un cuerpo glorioso, según el verso 43. Y luego, verso 44, se siembra cuerpo animal. En otras versiones dice cuerpo natural. En inglés también dice cuerpo natural en algunas versiones. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Será un cuerpo espiritual, no de carne y sangre, pero siempre será un cuerpo. Un cuerpo. Un ejemplo, hermano. En la transfiguración de Mateo 17, ¿quiénes aparecieron ahí junto con el Señor? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Ellos habían muerto, no sé, en el caso de Moisés, unos 1400 años antes. Y apareció Moisés. Y Elías murió más después, pero Elías murió, vamos a pensar, unos 800 años. Bueno, Elías murió en el sentido de que fue puesto por el Señor para no ver muerte. No ver una muerte como la que nosotros experimentamos, como la que Moisés experimentó. No ver muerte, en ese sentido. Pero murió en el sentido que ya no estaba aquí en la tierra. Estaba bien hasta la tierra. Entonces aparece con Jesús y aparecen los tres. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Aparece Jesús transfigurado, está vivo, pero está transfigurado. Moisés, que ha muerto unos 1400 años, y Elías, que ha muerto también unos cientos de años. Cuando en la experiencia de Lázaro, pero el otro Lázaro, de Lucas capítulo 16, está Lázaro, está el rico
está Abraham. ¿Qué nos dice eso? Que seguimos teniendo identidad. Seguimos teniendo identidad. Hermanos, y los podemos diferenciar. ¿Sabemos quiénes somos? Nos podemos diferenciar. Y, hermanos, nos podremos ver. Será un cuerpo visible. Y ustedes van a decir, Paco, pero miren, lea 1 de Juan capítulo 3, verso 2. 1 de Juan capítulo 3, verso 2, por ejemplo. El hermano está poniendo ahí, y el apóstol Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, y lo que hemos de ser, no sabemos. Dice, pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesucristo, se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él. ¿A quién es Él? Cristo. ¿Por qué sabremos que seremos semejantes a Él? Según el texto. Porque le veremos. Dice el texto, porque le veremos. Cuando Cristo venga, lo vamos a ver. Y nuestro cuerpo será semejante al de Él. Entonces, conclusión, será un cuerpo visible, porque le veremos tal como Él es. Hermano, ¿ok? Sí, hermano, dice para nosotros sabemos que tenemos que jugar, si no tenemos Cristo, tenemos que ser bueno. Pero como el rico reconoció a Abraham, cuando no había Cristo, no había fotografía, no había nada de eso. O sea, vamos a tener esa capacidad de que nosotros vamos a conocer a Abraham y vamos a saber quién es, a Jacob, a Isaac, todos a esos que murieron. Tienen su propia identidad, a ver, hermano. Bueno, y eso es otro punto también importante, hermano. El cuerpo está dormido, ya lo dijimos, ya hay muchos textos. El cuerpo está dormido, pero el alma está consciente. Está consciente. Y hay dos textos que vienen a mi mente que pueden estar, que nos hablan de que después de la muerte el alma sigue consciente. Uno de sus textos es en Lucas capítulo 16, el rico. ¿Qué le dijo? Cuando el rico le decía a Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje su dedo y lo ponga en mi boca porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué nos dice eso? ¿Hay sensibilidad? Sí. ¿Se duele? Sí. Y además, Abraham le dijo a Lázaro, acuérdate que en vida Lázaro tú estuviste bien y Lázaro mal, pero ahora tú eres atormentado y él está consolado. Acuérdate. ¿De qué más se acordaba el rico? Que tenía 5 hermanos. Se acordaba que él en vida tenía 5 hermanos. Y tenía a su padre. Y le decía, manda a Lázaro que le hable a mis hermanos porque tengo 5. ¿Se acordaba hasta cuántos eran? Para que no vengan a este lugar de tormento. Entonces, hay conciencia, hermanos. Hay conciencia ahorita de los que están muertos. Hay conciencia mayormente en dolor de aquellos que están muertos. Hay conciencia. ¿Eres seguro, hermanita? No están en la misma condición, no. Por ejemplo, los dos pueden estar en el mismo sepulcro. Dejen ponerlo así bien tranquilo y doloroso. Pueden poner al papá y al hijo que uno es y el otro no, y el otro no, en una misma sepultura. Y están ahí sus cuerpos. De un cristiano bien y un infierno. En un mismo lugar. Pero sus almas están
estar en dos lugares diferentes, dos condiciones diferentes. ¿En dónde estaba Lázaro? ¿Y en cómo estaba? ¿Sufriendo? No, estaba consolado. ¿En dónde estaba el rico? Sufriendo, en un tormento. Estaba en tormento. Aunque pudieran habernos resultado en el mismo lugar. Lucas capítulo 16 lo enseña, y Apocalipsis capítulo 6 también lo enseña. Pero Lucas capítulo 16 dice la palabra: vamos a ahorrar un tiempo y noten el verso 23. Bueno, en el verso 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Miren la diferencia también. Cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando murió el rico, no dice lo mismo. No dice lo mismo. Nomás dice fue sepultado. Exacto. Nomás dice fue sepultado. Pero el texto dice, en el versículo 23, y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormento. Ya está muerto. Su cuerpo fue sepultado, fue viendo por hermano. Pero en el Hades, en otra condición espiritual, el rico está consciente. Y tan consciente que sabe lo que es dolor. Y dice: y estando en el Hades, alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro su sueño. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Pero no te esto. Abraham le dijo: acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado. Él es consolado y tú atormentado. Dice: además de las circunstancias en las que están, hay algo más. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que están, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes, no pueden, ni de allá. Entonces, unos estaban en un lugar, otros estaban en otro lugar, unos estaban en una condición, otros estaban en otra condición. Después de su muerte. Ahora, Apocalipsis capítulo 6, vemos cristianos muertos por causa de la palabra de Dios, y ellos están conscientes también. Y ellos le dicen a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? No estaban en la tierra. Ya no estaban en la tierra. Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen hasta, no sé si lo hago con su hermano, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces ellos estaban muertos físicamente, su alma estaba en el Hades, y ellos le dicen: ¿cuándo venga nuestra sangre? Le dijeron: descansen un poco más, se les dan vestiduras blancas, esperen un poco más hasta que se complete el número de los consiervos que habrán de ser muertos también como ustedes. ¿Están conscientes? Ellos sabían que habían muerto por causa de su fe en Cristo Jesús. Habían muerto a manos del Imperio Romano, que amenazaba a la iglesia con destruirla y terminarla. Ellos dijeron: ¿por qué no venga nuestra sangre? Espérate, hay otros hermanos que también van a morir, pero Dios les dijeron que se les dio vestiduras blancas para que descansasen un tiempo.
conscientes y están descansando. Y hermanos, y los otros están sufriendo. Esa es una realidad que sucede después de la muerte. En el Nuevo Testamento de cristianos muertos y que están en el Hades, bueno, el Señor Jesucristo, aunque es algo que es una profecía de los Salmos, y ya saben lo que sucedió antes en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro habla del Señor Jesucristo, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Literalmente el texto es Hechos capítulo 2, en el versículo, bueno, versículo 14 en adelante, versículo 24 que ustedes en adelante. Y en el versículo 31 dice, hablando David en el Salmo, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, primera cosa, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, se descompuso en el Señor. Esto pasó. ¿Okay? Y Apocalipsis, que es parte del Nuevo Testamento, nos enseña de que habrá, que ahorita, hermanos, déjenme terminar con esto, que está acabando. Una cosa sí es cierta, hermano. Nosotros hablamos de esto y hablamos de la vida en el cielo. Pero los que ya murieron, hermano, ahorita, saben, porque lo están viviendo y lo están viendo, lo que nosotros ahorita a veces no queremos ni creer o lo queremos creer. Pero es una realidad. Jesucristo cuando resucitó, iba a resucitar a Lázaro, le dijo a Marta tres cosas al respecto. Yo soy la resurrección y la vida, primero. Yo me encargo de resucitar. Segunda cosa, el que está muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, seguirá viviendo. Esa verdad es cierta. Aún los muertos, cuyos cuerpos están en los sepulcros, siguen viviendo sus almas, conscientes y sintiendo. Tercera cosa que dijo: el que cree en mí no sufrirá. La segunda no morirá, no sufrirá juicio en la condenación. Piensen en eso. Hay muchas cosas que nosotros estamos pensando ahorita en qué sucederá, pero creamos eso. Estamos hablando de realidades que no porque no nos entendemos. Hay muchas cosas que los astrónomos nos dicen que nosotros no sabemos. Más allá de las estrellas hay algo que no hemos visto, que Dios lo dice, pero lo
Sorry. I did that, sorry. My bad. Because I remember I talked to my upstairs. Good, how are you?